Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, el Hijo y la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice Dios en su palabra en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice de la siguiente forma. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así lo dice Dios en su palabra. Nosotros miramos que Jesús hizo eso muy claro cuando Él dio la historia del rico y de Lázaro en el capítulo 16 de Lucas. Entonces nosotros miramos que la palabra nos muestra y escrito está. Dice la palabra del Señor, nosotros lo vemos en Lucas 16, 23. Entonces, el rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Mira, dice la palabra del Señor que el rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, cuando Dios se refiere al Hades o se refiere al lago de fuego, se está refiriendo al mismísimo infierno. Aunque hay muchas personas, muchos religiosos, que dicen que infierno no hay y que diablo no hay y que demonios no hay. Pues la realidad es muy cierta. Tanto es tan cierto que hay demonios, que hay diablo, pero que ellos fueron ya vencidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y que están bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia y que tienen que someterse a la autoridad que Dios ha dado a la iglesia, su palabra, porque la palabra es clara y nos dice que Él nos ha dado, dice en Lucas 10, 20, 10 19, dice que Él nos ha dado una autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y absolutamente nada os dañará. ¿Por qué dice Dios en su palabra y escrito está esto? Porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo, mayor es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones que está en el mundo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder llevar este mensaje o esta enseñanza al mundo de las naciones, primero tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que tener la guía. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo, porque si no sería una palabra muerta, una palabra leída. Si nosotros miramos los religiosos, ellos no hablan de esta forma, ni tampoco te van a discernir la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen una palabra muerta, una palabra leída, como leer un periódico, como leer una novela, etcétera, etcétera. La palabra es clara y nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu que trae en nosotros, y que así es su palabra que sale de nuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él le ha enviado. Entonces, nosotros no podemos hablar lo que nosotros querramos, ni predicar lo que nosotros querramos. Es lo que Dios coloque en nuestro corazón. Por eso es muy claro y nos dice la palabra del Señor y escrito está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera, sino simplemente porque no buscó la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Bien, entonces nosotros vemos que la palabra nos muestra, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, dice Dios en su palabra escrita, el mismo Jesucristo. Entonces vamos al libro, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23, y dice la siguiente forma. Vamos a leerlo desde el 22. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira qué diferencia hay. Cuando dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, se está refiriendo antes de que Jesús el Cristo muriera aquí en la tierra. Entonces, porque cuando Jesús muere, la historia se parte en dos. Bueno, más adelante miraremos esto. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Mira, fue sepultado, fue al Hades, al mismo infierno, al lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Esta es palabra, este es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que los religiosos no enseñan esto. ¿Por qué? Si nosotros miramos a través de las redes sociales, a través de la prensa hablada y escrita, la apostasía, la religiosidad tan tremenda que se ha levantado ahora. ¿Por qué se ha levantado esto ahora? Simplemente porque los tiempos son difíciles, porque el tiempo se acerca, porque Cristo ya está a las puertas, porque Cristo ya viene por esa iglesia que habla Dios en su palabra en la carta de los Hebreos 5:27, esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pero cuando Dios habla de una iglesia sin mancha y sin arruga, no se está refiriendo a ninguna denominación, está hablando de una iglesia.
de unos hombres y mujeres que hacen la voluntad del Señor. Así de clarito es. Él no viene por una denominación, no. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando Dios habla de esas manchas, de esas arrugas, se está refiriendo al pecado, a esos obstáculos, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, porque yo lo enseñaba en unas enseñanzas pasadas, que el diablo, para poder operar con los demonios, ellos necesitan es el cuerpo de un ser humano. Ellos trabajan a través de la mente y se alimentan a través del pecado, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Así lo dice la palabra. Dice, Dios no puede ser burlado. Bien, entonces si nosotros miramos, lo veíamos ahora, que el diablo, para poder operar, necesita es el cuerpo de un ser humano, y él trabaja a través de la mente del ser humano. Entonces mirábamos que los tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan. Si nosotros miramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Está diciendo, porque estas palabras eran reservadas para el tiempo del fin. Y ahí dice Daniel, dice, y oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió en el versículo 9, anda, Daniel, pues estas palabras están reservadas y selladas para el tiempo del fin. Y da la casualidad que esta palabra profética que habla Daniel aquí en el capítulo 12, versículo 4, todo el versículo, ya fue revelado, ya fue develado, ya fue revelado a finales del siglo pasado, cuando él dice, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Si nosotros miramos, la ciencia ha aumentado a partir de los años 80 para acá. Y la gente corre, ¿por qué? Por los afanes de la vida, por muchas cosas. ¿Por qué? Porque entre más se acerca la venida del Señor, más la gente corre. Entonces volvemos y decimos, y hablamos aquí, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Así dice la palabra del Señor y está. Y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, dice la palabra del Señor. Lucas 16, 23. Y otra vez Jesús dijo que el rico, dice la palabra del Señor, y el rico daba voces. Entonces, estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 24. Así lo dice en su palabra. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Te quiero decir algo, amigo y amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, esto no es una prédica, hermano y hermana, si tú tampoco sabías. Cuando nosotros pasamos a la eternidad, cuando Dios envía por su pueblo, por un hombre o una mujer que está, que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, porque es que la condenación viene es por no haber aceptado a Cristo en su corazón y no hacer su voluntad. Entonces miramos que hay unos que han aceptado a Cristo en su corazón y otros no. La humanidad por lo regular rechaza 100% la palabra del Señor. Entonces, mira que aquí lo dice la palabra. Cuando murió el mendigo fue llevado por ángeles. Entonces, cuando la persona pasa a la eternidad, de inmediatamente en la eternidad no hay principio ni fin. Ahora no hay principio ni fin, ahora no hay tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo es aquí. Por eso que nosotros envejecemos y morimos, porque el tiempo es una maldición. Bien, eso comenzó en el libro de Génesis, ahí lo podemos ver, será otra próxima enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos a la eternidad, si vamos con Cristo, allí no hay recuerdo absolutamente de nada, porque los recuerdos son los que traen tormento, los recuerdos son los que traen dolor, agonía. Y resulta que si te vas sin Cristo, vas a un lugar de tormento, al mismo infierno. Entonces, ¿qué pasa? Allí sí te vas a recordar, porque la conciencia te va a acusar de que una vez te hablaron, muchas veces te hablaron de Cristo y tú lo rechazaste, porque hoy se está predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, se está pregonando la palabra, porque Dios dice en su palabra y está que Él no vendrá por su pueblo hasta que esta palabra no sea predicada en todo el mundo. Ya la palabra está siendo predicada en todo el mundo. ¿Cómo se está predicando? A través de las redes sociales, a través de la prensa hablada y escrita, por todos los 4 puntos cardinales del mundo entero se está predicando la palabra. Y hoy es el tiempo de que tú aceptes a Cristo Jesús en su corazón. Mira lo que dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mira, en los cuales el Dios de este siglo, cuando Dios está hablando del Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo con los demonios, lo reprenda, al mismo Satanás, que él tiene más de 12 nombres.
lo miramos en la Sagrada Escritura. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo, que es el mismo diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, los ha cegado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Mm? Tremendo esto, santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Bien, entonces nosotros miramos que la palabra nos muestra y escrito está, dice que estoy atormentado en esa llama, lo dice en el 16:24 de Lucas. Entonces, espero que te des cuenta de que Jesús era amable y dulce y amoroso. Esa es la razón por la que él daba tales advertencias acerca del infierno. Eso solo, dice, por misericordia, por amor, Jesús nos advirtió del juicio que viene, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así lo dice Dios en su palabra, y está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También hay dioses muertos. ¿Cuáles son esos dioses muertos? Toda esa cantidad de imágenes, de ídolos que hay por ahí, porque hay templos que son las sinagogas de Satanás. Eso está lleno de templos, de ídolos, y tras de cada ídolo hay un demonio. Así duela lo que duela, pero la palabra hay que decirla, y yo no me cansaré de predicar la palabra, de enseñar la palabra, hasta el último instante en que Dios me mande por mí, o hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia y me vaya con él, y me reúna juntamente con él en las nubes, los que habremos quedado. Pero no dejaré de predicarle el pecado, la verdad, lo que dice Dios en su palabra, y escrito está, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque también hay dioses muertos. Y Dios le está hablando es a la iglesia. Dios le está hablando es a la iglesia como tal le está hablando. Bien, voy a hacer una oración. Tú que estás viendo esta enseñanza, amigo y amiga, Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis 3:14, dice que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Yo siempre les digo, repitan amén, porque es una palabra muy sagrada. Con eso sellamos nosotros una oración, porque Él dice en su palabra, y escrito está, yo estoy a las puertas, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Entonces, Dios está a la puerta. Yo voy a hacer una oración al finalizar esto, para que tú la repitas conmigo, porque llegó el tiempo en que tú aceptes a Cristo Jesús. Claro que la vasta mayoría de la gente rechaza lo que la Biblia dice sobre el Dios del juicio. Y te quiero decir algo, lo que tú ves en estas Sagradas Escrituras, en el libro negro, verde o rojo, como sea, es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo. Este es el pensamiento de Dios. Entonces, la humanidad rechaza la palabra de Dios, del Dios del juicio. También rechazan los relatos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, sobre el juicio de Dios en el pasado, porque mucha gente dice que eso es mentira, que infierno no hay. No, es tan real el infierno como es tan real el diablo con los demonios, que el Señor reprenda, y rechazan las cosas del Señor Jesús Cristo. Entonces Él dijo sobre el juicio de Dios, ese juicio venidero. Es cierto que la gente en su estado natural rechaza todas estas pruebas y advertencias, no cambiarán hasta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, venga y comience a despertar esa conciencia. Hasta ese punto de conciencia del pecador no ha de funcionar correctamente la Sagrada Escritura, que hablan de que tienen esa conciencia cauterizada, conciencia cauterizada, lo dice Dios en su palabra, en la carta de Timoteo 4:2. Bien, porque nosotros lo veíamos ahora, y aquí también lo dice en la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 4:4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios. Pero nosotros simplemente servimos como un canal de bendición, como una fuente de bendición, para llevar ese mensaje al mundo, a las naciones, así sea a personas presenciales, o así sea a través de las redes sociales, así sea a través de la prensa hablada y escrita, porque ese es nuestro deber, porque el que hace la obra es Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, en el nombre de Cristo Jesús, y a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que reargulle de pecado, es el Espíritu Santo el que le despierta esa conciencia, y por eso dice la palabra, que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación, a la iglesia. Pero ¿quién es? Es el Espíritu Santo, pero nuestro deber es llevar el mensaje para que no haya ninguna disculpa. Bien, yo voy a hacer esta oración.
Repite conmigo simplemente, amigo y amiga. Reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor Jesús, que tú estuviste muerto en una cruz por mí, y que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Y por eso vivo. Abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Juan o Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 2, que Él nos ha hecho sus hijos. Y en la carta de los Efesios 1:27, sí, en la carta de los Efesios 5:27 dice que somos esa iglesia sin mancha y sin arruga por la cual viene Cristo Jesús. No, si has hecho esta oración, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Y no desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Amén. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez.